Hola a todos, bienvenido a mi canal Metroflix. En el día de hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del libro Deuteronomio de la Biblia. Un libro que no solo contiene leyes y mandamientos, sino también lecciones muy profundas y sabiduría atemporal y siguen resonando en nuestra vida moderna. Pero antes de comenzar, no olvides de dar el like y suscribir para activar la campanita para recibir notificación cuando YouTube te envíe. Cada vez que subamos un vídeo nuevo, así no pierde ninguna publicación. Mira hasta el final del vídeo, que este mensaje es muy interesante. Empezamos. En el libro de Deuteronomio nos encontramos con una serie de discursos impartidos por Moisés, líder y profeta del pueblo de Israel. Esos discursos tienen lugar en las llanuras del Moab, justo antes que los israelitas entren en la tierra prometida, después de años de peregrinación en el desierto. Moisés, consciente de su inminente muerte, aprovecha la oportunidad para recompilar y transmitir las enseñanzas y leyes que Dios le ha dado al pueblo a lo largo de su travesía. El propósito de los discursos. Los discursos de Moisés en Deuteronomio no son simplemente una repetición de lo que ya se había dicho en libros anteriores, sino que profundizan en la importancia de las leyes y principios divinos. Moisés reitera la necesidad de obedecer a Dios, de amarlo con todo el corazón y de seguir sus mandamientos para prosperar en la tierra prometida. Ahora vamos a analizar sus enseñanzas y leyes. Moisés aborda una variedad de temas en sus discursos que van desde las leyes civiles y religiosas hasta exhortaciones morales y espirituales. También repasa la historia del pueblo de Israel, recordándoles los eventos pasados y cómo Dios los ha guiado y protegido en su travesía. Vamos a analizar la importancia de la transmisión. La transmisión de estas enseñanzas es de vital importancia para Moisés, ya que representa la continuidad del legado de fidelidad a Dios y sus mandamientos. Moisés entiende que su papel es crucial para que la próxima generación pueda caminar en la fe y obedecer las instrucciones divinas. Es un guía para la vida. En esencia, los discursos de Moisés en Deuteronomio no son solo palabras, sino un guía para la vida de los israelitas y, por extensión, para toda la humanidad. Moisés está pasando la antorcha del liderazgo y la obediencia a Dios, asegurándose que las futuras generaciones comprendan la importancia de seguir las leyes y principios divinos. Vamos a analizar un resumen general de esta cuestión. En Deuteronomio no es solo un conjunto de leyes, sino un guía para la vida moral y espiritual de los israelitas. Vamos a explorar el tema de la obediencia, fidelidad y relación con Dios a lo largo de sus capítulos. En el libro de Deuteronomio nos adentramos en un territorio enriquecedor de enseñanzas espirituales y principios morales. A lo largo de sus capítulos encontramos una serie de temas interconectados que juegan un papel fundamental en la relación entre el pueblo de Israel y su Creador. La obediencia de los mandamientos divinos. Uno de los pilares centrales de Deuteronomio es la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos. Moisés recalca una y otra vez la necesidad de escuchar y cumplir los mandamientos de Dios. A través de esta insistencia en la obediencia, se enfatiza la conexión entre la voluntad divina y el bienestar del pueblo. La obediencia
no es solo una cuestión de cumplir normas, sino de alinearse con el camino trazado por Dios para una vida plena y justa. Vamos a hablar de la fidelidad y la relación con Dios. Junto con la obediencia, la fidelidad y la relación con Dios son temas fundamentales dentro de esta obra. Se busca establecer una relación íntima y comprometida entre el pueblo y su Creador. Moisés enfatiza la necesidad de amar y temer a Dios, no solo el respeto a su autoridad, sino por el entendimiento de que esta relación es fuerte y fuente de bendiciones y protección. ¿Cuál es la relación de Dios con la base moral? La relación con Dios no es solo un aspecto espiritual, sino también se convierte en una base moral de la comunidad. Moisés instruye al pueblo a imitar las cualidades divinas de compasión, justicia y misericordia en sus interacciones con los demás. Esta comprensión de que la relación con Dios debe reflejarse en las acciones cotidianas refuerza la idea de que la espiritualidad y la moralidad están intrínsecamente entrelazadas. Un llamado a la fidelidad y permanente. A lo largo de Deuteronomio, Moisés advierte contra la idolatría y la desobediencia, instando al pueblo a permanecer fiel a Dios, incluso en medio de desafíos y dificultades. Esta fidelidad permanece no solo implica mantenerse leal en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, reafirmando la importancia de una relación sólida y constante con Dios. Vamos a analizar la relevancia de los mandamientos. Uno de los aspectos más conocidos de Deuteronomio son los 10 mandamientos, que son un pilar de la moral judeo-cristiana. Vamos a analisar cómo esses mandamentos vão mais allá do simples código de conduta e oferecem uma base para uma vida justa e harmoniosa. Las lecciones de sabiduría son atemporales. Atemporales es para todo el tiempo, fuera del tiempo. A lo largo del libro encontramos lecciones de sabiduría que siguen siendo aplicables en el día de hoy. Vamos a analizar cómo las enseñanzas sobre el trato de los pobres, la justicia y la compasión siguen siendo relevantes en nuestra sociedad moderna. Aunque el libro de Deuteronomio fue escrito hace miles de años, sus enseñanzas sobre el trato de los pobres, la justicia y la compasión continúan siendo increíblemente relevantes en nuestra sociedad moderna. Ahí también se enseña la lucha contra la desigualdad. Las enseñanzas de este libro enfatizan la importancia de tratar a los pobres y marginados con justicia y compasión. En una sociedad moderna marcada por la desigualdad económica, estas lecciones nos recuerdan la necesidad de luchar contra la pobreza y la exclusión. Promoción de la justicia. Deuteronomio instruye a actuar con justicia, no mostrando favoritismo hacia los ricos ni oprimiendo a los pobres. Essas lecciones son relevantes en un mundo donde la corrupción y la injusticia aún prevalecen, recordándonos la importancia de promover sistemas legales y sociales justos, dando así atención a los vulnerables. La compasión hacia los huérfanos, viudas y extranjeros es un tema recurrente en Deuteronomio. En la sociedad moderna, essas enseñanzas nos desafían a proteger y cuidar a los más vulnerables, como los refugiados y los desplazados, brindándoles apoyo y oportunidades. Énfasis en la ética empresarial. Las lecciones de este libro también se aplican en el ámbito de la empresa,
Las advertencias contra la explotación y el engaño en las transacciones comerciales resuenan en un mundo donde la ética empresarial a menudo es cuestionada. También ahí podemos ver la responsabilidad social. La responsabilidad social corporativa es un concepto moderno que se alinea con las enseñanzas de Deuteronomio sobre cuidar de los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. Fomento de la comunidad. El énfasis en el apoyo mutuo y la construcción de una comunidad fuerte es relevante en una era donde la individualización a menudo prevalece. Estas enseñanzas nos desafían a construir relaciones sólidas y a trabajar juntos para el bien común. El papel de Moisés como líder en el libro de Deuteronomio es fundamentalmente influyente y su legado perdura a lo largo de la historia del pueblo de Israel. A medida que navegamos por las páginas de este libro, podemos apreciar cómo Moisés desplegou sus habilidades de liderazgo em momentos cruciales, marcando um caminho de direção, guia e enseñanza para sua comunidade. Su liderazgo se forjó en el crisol de la adversidad desde el momento en que asumió la monumental tarea de liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Su conexión con Dios como intermediario entre el Creador y su pueblo le confería una autoridad única y una responsabilidad inmensa. Moisés demonstró coraje y determinación a enfrentar a los desafíos del éxito y el viaje por el desierto. Su capacidad para impartir enseñanza y leyes, como lo vemos en Deuteronomio, revela su papel como un educador espiritual. Su legado está marcado por su dedicación a comunicar los mandamientos y las directrices divinas al pueblo, ayudándoles a comprender su relación con Dios y su responsabilidad hacia la comunidad. El legado que Moisés influyó en el pueblo de Israel de múltiples maneras. Su liderazgo estableció una base para la identidad y la cohesión de la nación. Sus enseñanzas y las leyes transmitidas en Deuteronomio forman el fundamento moral y espiritual del pueblo a lo largo de las generaciones. La narrativa de su liderazgo y su conexión con Dios inspiran la confianza y la fe en momentos de dificultad. Su capacidad para mantenerse fiel a Dios y resistir las tentaciones de la idolatría y la rebeldía, como vemos en los episodios de desobediencia del pueblo. Brinda un ejemplo de la resistencia y la devoción que continúa resonando en la historia de Israel y en la fe judeo-cristiana en su conjunto. La relación de Moisés con Dios y su firme compromiso con las enseñanzas divinas jugaron un papel fundamental en la formación y la dirección del pueblo de Israel a lo largo de su travesía. Su conexión espiritual profunda y directa con Dios le permitió recibir orientación, sabiduría y mandamientos que luego transmitieron al pueblo. Desde el inicio, cuando Moisés experimentó el llamado divino a través de la zarza ardiente, su relación con Dios se convirtió en un eje central de su vida y liderazgo. Esta relación le proporcionó la confianza necesaria para enfrentar desafíos y tomar decisiones cruciales. Fue su firme compromiso con la enseñanza divina lo que permitió asumir el papel de líder y guiar al pueblo a través de las etapas tumultuosas del éxodo y el viaje por el desierto. El compromiso que Moisés con las enseñanzas divinas se manifiesta en su dedicación a comunicar los mandamientos de las leyes a la comunidad. El libro de Deuteronomio es testigo de cómo
ele compartilhou estas diretrizes com um profundo sentido de responsabilidade. Su énfasis en la obediencia a Dios y la observancia de las leyes revela su creencia en la importancia de vivir en armonía con la voluntad divina. La relación de Moisés con Dios también se refleja en su intercesión en nombre del pueblo. En momentos críticos, como cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, Moisés intercedió ante Dios para buscar su perdón y misericordia. Esta interacción demostró su profundo amor y preocupación por su comunidad y cómo su relación con Dios influía en su papel de líder y mediador. Vamos a analizar la conexión con otros libros bíblicos. El libro de Deuteronômio estabelece conexões significativas com outros livros da Bíblia, criando um tapiz interconectado de enseñanza e relatos que abarcam toda a Escritura. Uma das conexões notáveis se encontra em los Evangelios do Novo Testamento, donde Jesús hace referência a enseñanzas e princípios apresentadas em Deuteronômio. Por ejemplo, cuando Jesús es tentado en el desierto, cita pasajes de Deuteronômio para resistir las tentaciones de Satanás, resaltando la importancia de obedecer a Dios en todas las circunstancias. Asimismo, el concepto de amar a Dios con todo el corazón y alma y mente, destacando en Deuteronômio también el retomado por Jesús cuando el mayor mandamiento del Nuevo Testamento. Esta muestra como las enseñanzas de Deuteronômio continúan siendo fundamentales en la vida y la enseñanza de Jesús y en la ética cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos conexiones con Deuteronômio a través de los discursos de los apóstoles. E suas enseñanzas hacen referência a pasajes de Deuteronômio para resaltar a fidelidade de Deus através da história de Israel e como a chegada de Jesus cumpre as promessas hechas em el Antiguo Testamento. Además, a narrativa de Moisés e seu liderazgo em Deuteronômio se assemelha a outros líderes bíblicos, como Josué e David, que também guiam al pueblo em momentos críticos. Estas conexões temáticas subrayan a importância da obediência a Deus e a continuidade de seu plano a lo largo da história. Em el aspecto legal e moral, as leis e princípios apresentados em Deuteronômio se reflejam em outras partes do Antigo Testamento, como os Salmos e os Profetas, donde se abordan la justicia y la compasión y la adoración a Dios. Las conexiones entre estos libros demuestran cómo las enseñanzas de Deuteronômio se entrelazan con los valores y la ética fundamentales que atraviesa toda la Biblia. Também este livro se entrelaça com outros eventos e personagens bíblicos, criando uma rica e profunda conexão entre diversas partes da Escritura. Por exemplo, a narrativa de Moisés e de seu liderazgo em Deuteronômio encontra um eco em outros líderes, como Josué e Josias. Josué, quem sucedeu a Moisés como líder, sigue os princípios e mandamentos apresentados em Deuteronômio, mientras guía al pueblo a la tierra prometida. De maneira similar, Josías, um rei posterior, se inspira em las enseñanzas de Deuteronômio para llevar a cabo reformas religiosas em Judá. La mención de la tierra prometida em Deuteronômio se conecta com a história de Abraão, quem recebeu a promessa de Deus de uma terra para sua descendência. A conexão entre estas narrativas ressalta a fidelidade de Deus e suas promessas ao largo das gerações.
La enseñanza sobre la adoración exclusiva a Dios en Deuteronomio se refleja en la historia de los profetas, quienes reiteran la importancia de no adorar a otros dioses. Además, la relación de amor y compromiso entre Dios e Israel presenta en Deuteronomio encuentra resonancia en las enseñanzas de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo. El concepto de la justicia y cuidado de los vulnerables en este libro se entrelaza con las enseñanzas de los profetas, quienes denuncian la injusticia social y la opresión. La importancia de la compasión y la equidad se mantiene como un hilo constante a lo largo de la Biblia, creando una red de valores que conectan diferentes partes de la Escritura. Las historias de la obediencia y desobediencia en Deuteronomio también se encuentran en las narrativas de los reyes y líderes posteriores en el Antiguo Testamento. Las consecuencias, la desobediencia y la importancia de vivir segundo los mandamientos divinos se manifiestan repetidamente en las historias de Israel. Aplicación en la vida moderna. Las enseñanzas del libro continuam sendo extremamente relevantes para nuestra vida en la sociedad actual. A pesar de haber sido escrita hace miles de años, las lecciones y principios presentados en este libro tienen un impacto duradero en cómo vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. En primer lugar, las enseñanzas de Deuteronomio sobre la obediencia a Dios y a importancia de vivir de acuerdo con sus mandamientos, siguen siendo fundamentales para nuestra vida espiritual. En el mundo lleno de distracciones y tentaciones, el llamado a amar y obedecer a Dios con todo nuestro ser nos guía hacia una relación profunda y significativa con Él. Además, las enseñanzas de justicia, compasión y cuidado de los más vulnerables en Deuteronomio son cruciales en nuestra sociedad actual. La lucha contra la injusticia, la promoción de la equidad y la atención a los necesitados son valores universales que resuenan con los principios presentados en el libro. Estas enseñanzas nos desafían a ser agentes de cambio en un mundo donde la desigualdad y el sufrimiento persisten. La importancia de enseñar a las futuras generaciones sobre los caminos de Dios también es relevante en la actualidad. La transmisión de los valores y principios morales a las siguientes generaciones es esencial para construir una sociedad ética y saludable. La advertencia contra la idolatría, la tentación de buscar satisfacción en cosas temporales y vacías, es un mensaje que suena en un mundo obsesionado en la búsqueda de la felicidad en posesiones materiales y placeres efímeros. Las enseñanzas de Deuteronomio nos recuerdan que solo encontramos plenitud en nuestra relación con Dios. Aplicar los principios de obediencia, amor a Dios y justicia en nuestra vida cotidiana implica un compromiso activo de vivir de acuerdo con estos valores y fundamentos. Aquí hay algunas prácticas en las que podemos hacerlo. Primeramente, obediencia a Dios. Praticar la obediencia a Dios implica seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto implica tomar decisiones conscientes, basadas en principios morales y éticos que reflejen la voluntad de Dios. Leer y estudiar la Biblia regularmente nos ayuda a conocer los mandamientos divinos y aplicarlo en situaciones cotidianas.
Amor a Deus. Amar a Deus significa pôr nele em primeiro lugar em nossas vidas. Podemos cultivar este amor através da oração, a adoração e a gratidão. Al buscar uma relação mais profunda com Deus, nos conectamos com seu amor incondicional e nos inspiramos a amar a los demás de la misma maneira. Justiça e compaixão. Praticar a justiça e a compaixão implica tratar a los demás com equidade e compreensão. Podemos hacerlo al mostrar empatia hacia quienes sufren, ayudar a los necessitados e defender a los oprimidos. Praticar uma ação e causas que promuevam a justiça social e a igualdade também é uma forma de vivir estes princípios em nossa vida diária. Honestidade e ética. Actuar com honestidade e ética em todas nossas interações é uma expressão de nossa obediência a Deus e nosso compromisso com a justiça. Ser sinceros em nossas relações e tratar a los demás com integridade refleja nossos valores espirituais. Generosidade e serviço. Praticar a generosidade e o serviço hacia los demás é uma manifestação tangível de nosso amor a Deus. Voluntariado, donações e pequenos actos de amabilidade são formas de compartilhar o amor e os recursos que hemos recebido. Perdão e reconciliação. Aprender a perdonar e buscar a reconciliação nas relações refleja o amor e a misericórdia de Deus. Dejar de lado a amargura e sanar as heridas nos permite viver em harmonia e unidade com os demás. Integridade personal. Manter a integridade em todas as áreas de nossa vida, incluso quando nadie mais nos está mirando, é uma maneira de honrar a Deus e viver com coerência. E assim chegamos ao final de nosso recorrido por el livro de Deuteronômio. Espero que haya disfrutado de esta exploração e que pueda levar consigo as valiosas lições e sabedoria que este livro oferece. Não olvide de subscrever-se para mais conteúdo relacionado com a Bíblia e a espiritualidade. Que lições te ha resonado contigo? Déjame abajo en los comentarios y no olvides de suscribirte para más exploraciones bíblicas y reflexiones profundas en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tenga un día lleno de bendiciones. Eres importante. Tú puedes. Te quiero. Chao.